buenas tardes. Las pirámides están de moda, pero están de moda no ya como un resto arqueológico, no como el testimonio de una civilización, de una cultura pasada, sino como forma. A la figura geométrica de la pirámide se le atribuyen hoy multitud de propiedades. Propiedades momificadoras, regenerativas, curativas, toda una serie de capacidades que hasta ahora no habían sido tenidas en cuenta y que parece que se han descubierto de nuevo. Como solemos hacer respecto a nuestro pasado, nos reencontramos o redescubrimos toda una serie de principios que ya los hombres antiguos conocían. Aquí hemos hablado de las pirámides en alguna ocasión, en especial de la Gran Pirámide, una síntesis, un compendio de una serie de conocimientos astronómicos, matemáticos y de otras ciencias que al parecer están plasmados en las medidas, en las dimensiones de esa Gran Pirámide. Sin embargo, hay mucho que hablar, queda mucho por decir respecto a las pirámides. Tal vez lo primero sería preocuparnos del nombre, el por qué pirámides. Está claro que el origen de la palabra viene del griego, piramis, pero a su vez los griegos tomaron esta palabra, piramis, de alguna otra palabra egipcia. La discusión está en cuál es la procedencia, cuál es el origen de esa palabra. Para unos procede del egipcio pirama, que significa lo alto. Para otros viene de la palabra egipcia peremus, que significa lo que asciende. Otros, como André Pochán, sugieren que la palabra procede de un jeroglífico tan complejo como este, cuyo significado sería aproximadamente la casa del muerto. Y con esto André Pochán echa leña al fuego de su propia teoría, asegurando que la Gran Pirámide era efectivamente una tumba. Pero podríamos seguir indefinidamente. Lo que está claro, tal vez lo único claro, es que la etimología, el origen de la palabra pirámide lo desconocemos. Y tiene su importancia esto del nombre, porque en todo el ocultismo, en todas esas ciencias extrañas, oscuras de las que hablamos a veces, el nombre tiene una importancia fundamental. Nada existe antes de ser nombrado. Es una de las leyes, uno de los principios, uno de los axiomas básicos del ocultismo. La pirámide, como figura geométrica, no podría existir si no hubiera existido antes el nombre de pirámide. Eso dicen los ocultistas. Ya hablaremos en alguna ocasión de la importancia que tiene el nombre de las cosas y el nombre de las personas también, por supuesto. Bien, tenemos pues una figura geométrica a la que se le atribuyen toda una serie de enormes propiedades. Una figura geométrica a la que no sabemos por qué llamamos pirámide. Y de momento surge una pregunta, surge una incógnita, algo que nos llama en primer lugar la atención. ¿Por qué todos o casi todos los pueblos antiguos, por qué el hombre antiguo se dedicó a construir sus templos o sus tumbas? Eso está en discusión, con forma de pirámide, porque esto sucede en casi todos los pueblos del mundo. Como tópico están las pirámides egipcias. Ustedes las han visto, las tienen ahí en sus pantallas. Estas son las tres clásicas, las de Keops, Kefren y Micerino, que son como símbolo de las pirámides por su grandiosidad. Esta es la Gran Pirámide, que, como les decía, es una especie de síntesis, de compendio de todos los conocimientos de aquella época, pero existen muchas más. Por ejemplo, esta también conocida es la pirámide de Djoser, en Saqqara, una pirámide escalonada. Las hay también armoniosas, como esta de Seneferu. Y existe toda una posibilidad de figuras, de formas en torno a la pirámide, como por ejemplo esta que verán a continuación, que es llamada romboidal, también en Seneferu, por esa forma que tiene. Pero no es únicamente en Egipto donde se construyeron pirámides. Lo curioso, lo extrañamente curioso, es que las pirámides se extendieron, se construyeron a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. En Europa, en Asia, en África, en América. Todos los pueblos, todas las culturas de algún
relieve de cierta importancia, edificaron pirámides, como templos o como tumbas. Pero de alguna forma lo sobrenatural, ese contacto con lo luminoso, con lo extraño, con lo que está más allá del hombre, de alguna forma ese contacto estaba condicionado o relacionado con la pirámide, con la forma de la pirámide. Al hablar de pirámides, la imaginación se nos va a Egipto. Sin embargo, ha sido en América donde más arraigó esta extraña locura piramidal. Esta es la pirámide del dios blanco Kukulcán, en Chichén Itzá. Esta otra es la antiquísima pirámide de gradas de Tula. Los mayas fueron constructores incansables de pirámides. Algunas son tan impresionantes como esta de Uxmal, también dedicada al dios blanco de Kukulcán. Otras, sin embargo, ya están únicamente en el recuerdo. No quedan de ella nada más que los dibujos, a veces toscos, que realizaron los arqueólogos antiguos. O tal vez se hayan incorporado al paisaje y ya no sean localizables, como está sucediendo con muchas pirámides. Por ejemplo, la que verán ahora, la de Tomabal, en Perú, que está hecha de ladrillos y que, como ven, está ya casi prácticamente desintegrada. En cambio, algunas pirámides americanas se conservan en toda su grandiosidad, como esta es la gigantesca pirámide del Sol, en Teotihuacán. La más grande, la inmensa pirámide de Cholula, es el símbolo del pueblo de México. Sobre ella se edificó la iglesia barroca de Nuestra Señora de los Remedios, fundiéndose así dos culturas, dos mundos, dos formas distintas de ver el mundo, ver la grandiosidad. Es una pirámide enorme. Su base tiene unos 400 metros de lado, con un área de unos 160.000 metros cuadrados. Es casi el doble de la base de la pirámide egipcia de Keops. No hay nada comparable en toda la Tierra. Bajo esta pirámide se abren 6 kilómetros de galerías. Podríamos seguir indefinidamente, porque en América, al igual que en otras muchas partes del mundo, proliferan las pirámides. Pirámides y pirámides. Lisas, escalonadas, de gradas. ¿Para qué? Ese es el problema. Tal vez como tumba, eso sugiere la arqueología clásica. Tal vez esas enormes construcciones servían únicamente para satisfacer la megalomanía de un rey, de un faraón. Posiblemente estemos equivocados. Dentro de miles de años, los arqueólogos del futuro descubrirán las ruinas de nuestras catedrales, unas piedras diseminadas, algunos arcos que a duras penas se mantienen erguidos, y allí, en esos restos de nuestras catedrales, encontrarán tumbas, tumbas de reyes, tumbas de obispos, y tal vez los arqueólogos del futuro cometan el mismo error y piensen que nuestras catedrales están construidas para servir como tumbas. Al igual que esto no es así, puede que en Egipto y puede que en aquellos pueblos americanos que construían pirámides, el fin, el destino no fuera que sirvieran de tumba, sino que sirvieran como templo y se aprovecharan después para enterrar allí a los personajes importantes. Hoy se piensa incluso que la pirámide de Keops, la más célebre, la más famosa, nunca sirvió de tumba. Hay mucha discusión, la ha habido en torno a este tema. Incluso los arqueólogos argumentaban que la diferencia fundamental entre las pirámides de Egipto y las pirámides de América es que las primeras, las egipcias, servían de tumba, mientras que las pirámides americanas eran únicamente templos. Como sucede tantas veces, los arqueólogos clásicos se equivocaban. Esta es la pirámide de Palenque, el llamado Templo de las Inscripciones. Aparentemente solo eso, un templo. Hasta que en 1950 Alberto Ruz comenzó sus excavaciones en la plataforma del templo y descubrió una escalera que se hundía hacia lo profundo.
En este esquema puede verse la situación interna de la pirámide y abajo del todo la cámara donde estaba la tumba. Una tumba cubierta con uno de los grandes enigmas que pesan sobre nuestra historia. La losa labrada en bajorrelieve con una figura de la que ya hemos hablado repetidas veces, el llamado astronauta de Palenque. Y bajo esa losa los viejos restos de un hombre, tal vez de un extraterrestre. Pero eso ya es otra historia. Lo único que quedó claro es que las pirámides americanas, al igual que las pirámides egipcias, también servían como tumbas. Servían como templos y servían como tumbas. Y al menos en Egipto tenían un carácter iniciático. Allí terminaba la vida, el reinado de un faraón, del que había muerto. Y allí se iniciaba el reinado del nuevo faraón. Un reinado cuyo comienzo era la iniciación, una iniciación que se realizaba en el interior de la pirámide, una iniciación en la que el nuevo faraón adquiría el conocimiento. Sabía, por primera vez en su vida, el nombre oculto de Ra, y pasaba a ser un dios él mismo. En Oriente, en Egipto, en Europa, en América, se levantaban pirámides, y sobre ellas, o en lo más profundo de ellas, se llevaban a cabo una serie de ceremonias cargadas de intención, cargadas de simbolismo, la comunicación con lo sobrenatural, toda una serie de ceremonias trascendentes, como si de alguna forma la pirámide potenciara todo el poder espiritual del pueblo, como si de alguna forma la pirámide canalizara toda esa intención de comunicación con lo sobrenatural y sirviera como puente, como vía, tal vez como el único camino posible para que el hombre estableciera esa comunicación con lo sobrenatural. Al menos eso se piensa hoy. Y por ello, al cabo de unos cuantos miles de años, el hombre ha vuelto su mirada hacia las pirámides. En cierto sentido las ha resucitado. Hoy, año 1977, época de viajes espaciales, rayos láser, trasplantes de órganos, la sociedad de consumo ha puesto de moda nuevamente las pirámides. Y tal vez con razón. Hoy se fabrican de cartón, de plástico, de madera, se envían por correo. En las reuniones sociales se habla de los extraños poderes de las pirámides y puede que todo eso sea cierto. La forma de comprobarlo es sencilla. Si ustedes tienen una pirámide como esta, luego les enseñaré la forma de hacerlo, pueden probar. Basta con colocar en su interior un trozo de carne, una lagartija, un pequeño insecto. Al cabo de unos días, esa materia orgánica se habrá deshidratado, se habrá momificado. De una forma más simple pueden ustedes hacerlo también con un vegetal, en este caso con una manzana. Colocada ahí, dejada el número suficiente de días, al cabo de unas 2 semanas aproximadamente, esa manzana estará momificada, deshidratada, pero habrá conservado todas sus propiedades, habrá conservado su sabor y será, por supuesto, totalmente comestible. Carne, insectos, con la leche también se ha actuado, con los vegetales, cualquier cosa. En este momento se han realizado ya miles de experimentos de este tipo por multitud de personas dedicadas ya de lleno a esta tarea, al parecer apasionante, de comprobar los efectos, las propiedades de las pirámides. Uno de los experimentos del que ustedes probablemente han oído hablar y uno de los más fáciles de realizar es el efecto o la propiedad que, según dicen, la pirámide tiene para regenerar la materia, para regenerar incluso el acero. Si ustedes, en vez de recurrir a un elemento orgánico, utilizan una cuchilla de afeitar, puesta en la misma disposición, antes de utilizar esa cuchilla de afeitar, ustedes la mantienen durante unos 10 días dentro de la pirámide,
La pirámide siempre convenientemente orientada en sentido norte-sur. Al cabo de unos 10 días ustedes empiezan a afeitarse con esa cuchilla. Una vez que hayan terminado su afeitado, vuelven a colocarla en el interior de la pirámide y aseguran que con esa misma cuchilla ustedes pueden estarse afeitando perfectamente durante unos 8 meses. Al menos ya hay una razón de tipo económico para probar la pirámide, para comprobar si todo eso es cierto. Con una cuchilla de afeitar, con materias orgánicas, incluso actuando en una forma como todas estas otras propiedades, sin saber realmente por qué, potenciando la capacidad de crecer, estimulando de alguna forma a un nivel genético las semillas, por ejemplo. Si ustedes las semillas que van a plantar antes las colocan en el interior de la pirámide durante un par de semanas, esas mismas semillas, al ser plantadas, darán lugar a plantas mucho más vigorosas, mucho más fuertes y lozanas. Es un experimento fácil de realizar. Basta con comprar un paquete de semillas, distribuirlo en 2 partes, en 2 mitades. Una de ellas se somete al efecto estimulador de la pirámide, mientras que la otra parte de las semillas se guarda en un cajón simplemente. Y después se plantan ambos grupos de semillas en idénticas condiciones de tierra y de clima. Dicen, aseguran, afirman sin ninguna duda los adictos a la pirámide que esas semillas sometidas al efecto de la pirámide van a crecer con mucho más vigor que las otras. Cualquier tipo de experimentación que a ustedes les ocurra es válida, puesto que los piramidólogos, y valga la expresión, aseguran que la pirámide sirve para todo o para casi todo. Una de las aplicaciones, una de las utilizaciones que comienza a hacerse ya es sobre las personas, construyendo pirámides de 2 metros de altura o más incluso. Se experimenta no ya con pequeños objetos, no ya con pequeños animales o vegetales, sino con las personas. Y dicen que los efectos son también, en este caso, sorprendentes. Basta estar unos minutos dentro de una de estas grandes pirámides, generalmente las construyen de plástico, para que la persona alcance un nivel superior en cuanto a su psiquismo se refiere. Una mayor claridad intelectual, su cabeza despejada, la depresión desaparece. De alguna forma, la pirámide serviría para potenciar la capacidad intelectiva, la capacidad espiritual del hombre. Hay médiums que utilizan ya la pirámide como preparación para así entrar en mejor contacto con el más allá, con los espíritus. Incluso serviría para conservarse más joven, puesto que dicen que la pirámide aumenta el poder regenerativo, lo estimula y los tejidos se conservan, los tejidos vivos se conservan más tiempo con fuerza, más tiempo lozanos. Este tipo de experimentación sobre personas se ha llevado a todos los extremos. Si ustedes tienen una pequeña pirámide como esta, pueden colocarla bajo su cama. A la mañana siguiente ustedes se encontrarán más despejados, mucho más despiertos, por decirlo así, cuando salgan del sueño. Incluso una pirámide de este tipo colocada bajo el asiento estimula, según dicen, la capacidad sexual. Las aplicaciones son infinitas, tremendamente variadas. Lo importante es que ustedes, que nosotros comprobemos si todo eso es verdad. Para ello es fácil. No tienen ustedes más que construir una pirámide como esta del material más simple, del cartón. Una pirámide que tendría construida por 4 caras, cada una de ellas con esas dimensiones, 38 centímetros de cada lado y 40 centímetros de base. Esos 4 triángulos unidos, como ven, tienen una pequeña abertura junto a la base. Esos 4 triángulos unidos formarán una pirámide, que deben orientar, según ese esquema, en el sentido norte-sur. Con esos elementos tan simples, tan sencillos, ustedes pueden comenzar su investigación. No sabrán por qué, puesto que los medios científicos
no se lo toman muy en serio. Al parecer no hay ninguna razón física que justifique este comportamiento, estas extrañas propiedades de la pirámide. Se habla de una ionización o se habla de remolinos electromagnéticos, pero nada en definitiva suficientemente llamativo desde un punto de vista físico que justifique esas propiedades regenerativas, curativas, momificadoras, que según dicen, y ustedes pueden, si quieren, comprobar, tiene la forma de la pirámide. Tal vez todo esto sea verdad. Tal vez los hombres que en nuestro pasado levantaron sus pirámides sabían más de lo que creemos. Estas formas fascinantes no serían entonces un capricho de los arquitectos, sino la forma ideal para captar y potenciar las energías telúricas. Si esto es así, alguien, con insospechados conocimientos, enseñó a los hombres de este planeta que la pirámide era la única forma posible.